Paz a ustedes, les saluda su hermana en Cristo, Vianey Hernández. Hoy viernes 15 de noviembre de 2024 tengo el honor de llevar a cabo la reflexión del día. Y continuamos con el estudio del libro de Hechos bajo el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y hemos estado reflexionando sobre cómo se dio el nacimiento y cómo se ha desarrollado la iglesia. Y el día de hoy el título de la reflexión es Los creyentes de la primera iglesia, principios para la vida común. Antes les pido puedan unirse conmigo en una oración. Maravilloso y eterno Dios, Padre y Señor nuestro, damos gracias por la vida concedida, por la oportunidad de hoy abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos ante tu divina presencia, para agradecer todo lo recibido de tu mano. Quiero poner bajo tu dirección el desarrollo de la reflexión de este día. Que sea, Señor, quien hable a través de tu sierva. Quieras usar mis labios para compartir tu palabra, pero también ponemos en tus manos a toda aquella persona, a aquel hermano, a quien llegue, Padre eterno, el mensaje. Que sea sobrando en cada corazón y la palabra hoy vertida dé frutos en nuestra vida. Que la podamos poner en práctica en la comunidad cristiana, Señor, y que así podamos ser todos de un mismo sentir. Nos abandonamos bajo tu bendita dirección, pidiéndote y rogándote todo esto, en el precioso nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, el tema de hoy habla sobre los creyentes de la primera iglesia, también llamada la iglesia primitiva. Y sabemos que iglesia no se refiere al lugar, sino que iglesia se refiere a todo el conjunto de personas, todos los creyentes que conformamos la comunidad. Y vamos a ver sobre los principios para la vida en común. Nuestra cita bíblica del estudio de hoy se basa en Hechos 4, verso 32 al verso 37, que a la letra dice así: Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Y son estos ya los versículos finales del capítulo 4, y en ellos encontramos estos versículos que nos enseñan un poco más acerca de cómo fue la vida comunitaria de los primeros cristianos. A pesar de las amenazas que habían tenido, en lugar de retroceder, siguió creciendo.
Luego de la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, los cristianos hablaron en diferentes lenguas las maravillas de Dios. Muchos se asombraban, otros los acusaban de ebrios. Entonces Pedro, usado grandemente por nuestro Dios, da el primer discurso, del cual dice la palabra que resultaron salvas 3,000 personas. Y en Hechos 2:47 dice que la iglesia crecía cada día más y más, que se añadían los que iban a ser salvos. Y cuando él y Juan estuvieron ante el concilio, dice la palabra que otras 5,000. Esto nos da un total de 8,000. La iglesia primitiva no era nada pequeña. Y en el libro de los Hechos se registra que la iglesia primitiva era una iglesia de oración, que era una iglesia que vivía en comunión. También que abrazó el Evangelio, y la característica que hoy nos corresponde observar y analizar es que se caracterizó por su generosidad, que era una comunidad unida y que estaban todos unidos en un mismo sentir, por una misma fe. En el verso 32 inicia diciendo, y la multitud de los que habían creído. La palabra griega que se traduce como multitud hace referencia a una congregación de un gran número, como ya lo mencionamos. Y resalta que era de un solo corazón y alma. Es decir, que había en ella una unidad tan sorprendente que los mantenía en plena comunión con Dios y con sus hermanos en Cristo. Definitivamente aquí nos damos cuenta que la unidad es una característica y una clave primordial en la iglesia. Y la parte final de este versículo nos enseña hasta dónde llegaba esa unidad, porque nos dice que esta comunidad cristiana poseía comunión. Pero ese tipo de comunión no es esa comunión que consiste en solamente saludar a los hermanos, el ser amigable, el ser sonriente, el convivir con ellos, sino que la verdadera comunión incluye el interés genuino. Es el ver el bienestar de su prójimo que lo lleva a entender incluso que nuestros bienes y nuestras propiedades son de Dios y que están al servicio de los demás. En este sentido, los creyentes no consideraban sus bienes como suyos propios, sino que estaban dispuestos a compartirlos para ayudar si fuera necesario a aquellos que lo necesitaran. Entonces nos damos cuenta que esta iglesia primitiva, esta primera iglesia, se caracterizó porque había una total unidad, una total armonía y había acuerdo. Todo era por voluntad, nada era obligado, no es que fuese una regla o algo impuesto, sino era algo que le surgía en el corazón. Y esto nos hace preguntarnos cómo es que un grupo de personas, cómo es que un cuerpo de personas tuviera un corazón y un alma y que pudieran estar tan unidos. Y el mismo verso nos lo responde, porque nos dice que los primeros creyentes dieron su corazón y alma al señorío y a la misión de Jesús. Porque ellos habían creído, dice la palabra, que ellos habían creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían comprendido que Jesús había muerto por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Porque conocían
que Él volvería y Él premiaría a los creyentes por ser fieles a esa gran misión de salvar y de ministrar a la gente. Estaban totalmente convencidos de la misión y de la gran comisión que tenían. Y nos damos cuenta que dice que se hablaba la palabra con gran denuedo y que ni siquiera las amenazas ni la persecución los hizo cohibirse o desistir de proclamar la palabra de Dios y llevar a cabo esta misión. Porque ellos se habían rendido totalmente, porque su vida y su voluntad ahora eran de nuestro Señor. Porque ahora el propósito era otro, la misión era otra. Porque ahora estaban viviendo y existiendo para hacer lo que el Señor les había pedido. Habían rendido todo su corazón, todo lo que ellos eran. Y a eso somos llamados cada uno de nosotros. Que podamos comprender y entender que quienes hemos sido llamados, somos también llamados a rendirnos ante su señorío, a reconocer que nada nos pertenece, que todo es de Él y para Él, que Él únicamente nos hace ser mayordomos, que Él nos hace ser administradores. La iglesia primitiva rindió su corazón y su alma a las demandas del Señor, a esas demandas de amor y de compartir todas las cosas con los necesitados. Vemos que no insistieron en poseer propiedades, en tomar lo de los otros, en contar sus posesiones como si fueran propias, en gloriarse, en presumir lo que tenían, o en confiar en sus riquezas, ni en acumular y almacenar bienes, sino que su mirada estaba fijamente en el señorío de Cristo, en la herencia de la vida eterna, en ese galardón para la fidelidad de Cristo, en negarse a sí mismos, que es negar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, en abandonar todo para Cristo y en amar a otros sacrificialmente, pero también en reconocer en que todo le pertenece a Dios. Ellos ya habían entendido que estaban en la tierra para servir a Cristo y que las posesiones materiales eran una bendición para ayudar a otros. Por lo tanto, satisfacían las necesidades de sus familias y luego daban lo demás para satisfacer las necesidades de los demás. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo dijo que el hombre rico perdió su alma debido a la extravagancia, a que no se quiso desprender de sus bienes materiales, porque a veces nos aferramos y nos afanamos tanto en lo que creemos que nos corresponde, en lo que creemos que nos hemos ganado, que nosotros lo hemos trabajado y que nos corresponde. Y si bien es cierto que nada nos hemos de llevar de esta vida, y a veces esos afanes, esas cuestiones materiales, no es que sea malo poseerlas, no, aquí no dice que sea malo, sino es el enfoque que nosotros les demos. Y aquí nos damos cuenta entonces cómo, otra vez la misma pregunta que dice, ¿cómo sería posible que un grupo de personas lograran tener un corazón y un alma y llegaran a estar tan unidos así como lo hizo la iglesia primitiva? El verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Ellos
Ya habían entregado sus almas, estaban entregando sus corazones, todo su ser al señorío y misión de Jesús. Cuando los hombres y las mujeres se rinden al señorío de Cristo, se convierten en uno solo para seguir y hacer su voluntad, la vida y misión de Cristo se convierte en su vida y en su misión. Y es entonces donde se logra ese mismo sentir, ese mismo tipo de vida, ese mismo estilo de vida, ese trabajo diligente para lograr una misma misión. Se convierten en uno en la vida. Cuando la gente se entrega al señorío de Cristo, no es que nosotros seamos buenos y que seamos generosos y desprendidos, sino es que el Espíritu de Dios es quien nos dota de un amor sobrenatural y un vínculo espiritual con los otros creyentes. Y es Él el que nos inspira y Él es el que pone en los corazones el compartir. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mandato de amarnos los unos a los otros. Y que esa sería la muestra y esa sería la medida en la que Él sabría que le amamos, que es amándonos los unos con los otros. Entendiendo que nosotros somos mayordomos únicamente de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Imaginemos cómo sería si nosotros replicáramos esta unión, ese mismo sentir en la actualidad. Incluso en nuestra familia, en nuestra congregación. Y aquí hemos de resaltar también con los siguientes versos 4 aspectos. El primero, nos damos cuenta que ya no había ningún necesitado. ¿Por qué ya no había entre ellos algún necesitado o que se quedara necesitado algo, deseando algo? Era porque ellos estaban al pendiente de poder subsanar las necesidades del otro. Y nos hemos estado preguntando qué fue lo que los motivó. ¿Qué fue lo que los motivó a ver la necesidad del otro, a desprenderse de lo que tienes para poder dárselo al otro? Fue el amor. Fue la responsabilidad que descansaba en ellos debido a Cristo. Cristo ya les había dicho que amaran y compartieran con otros y con todos aquellos los que les faltaron las necesidades para vivir. Había una verdadera hermandad, un genuino amor y cuidado del uno por el otro. Como segundo aspecto, nos damos cuenta que todos se arrepintieron de acumular y después de cubrir sus necesidades, lo dieron todo. El verso 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Notemos aquí que al referirse a tierras, a casas, nos está hablando de un plural, más de uno. Aquellas que no necesitaban, las vendieron y dieron el dinero para satisfacer las necesidades de los demás. Hay quien cree que vendieron todo y se mudaron a la calle bajo las estrellas, exponiendo a sus familias a toda clase de peligros. Y recordemos que la iglesia era ya una iglesia numerosa, 8,000. Entonces, aquí podemos entender que es quien poseía más, ¿verdad? Más de
lo que necesitaba para cubrir sus propias necesidades, sus necesidades personales y la de sus familias. Y aquí notemos también otro hecho que nos dice que los necesitados recibieron solo lo que necesitaban, solo lo que eran sus necesidades. No era ahora de yo no tengo y ahora tú sí lo tienes y ahora tú lo posees, ¿verdad? No, sino que los necesitados. Y comúnmente, ¿quiénes son los necesitados? Lo ha sido antes y lo es el día de hoy. Pues adultos mayores, personas, hermanos que están enfermos, heridos, quien pasa por una crisis económica, desempleo, huérfanos, viudas, viudos. Y vemos aquí que la iglesia primitiva buscó a los necesitados, señalaron sus necesidades y les dieron lo que necesitaban. Y en los últimos 2 versos dice que tenemos un ejemplo de un hombre en particular, porque él dio un ejemplo piadoso. Y este hombre que nos menciona es Bernabé. Dice el verso 36 y 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Bernabé dice que era un levita, originario de la isla de Chipre, el cual su nombre significó hijo de consolación o también llamado hijo de exhortación. Bernabé fue una persona extremadamente importante en la vida de la iglesia primitiva. Y su vida es un ejemplo para cada uno de nosotros. Algunas citas en el libro de los Hechos, en Hechos 14:14, nos dice que había sido dotado por el Espíritu Santo con el don de un apóstol. Él también tenía un compromiso total para con Cristo y para ayudar a los demás, y aquí lo vemos en esta cita, que incluso al punto de vender la propiedad que él poseía para ayudar. En Hechos 9, versos 26 y 27 nos narra que él se puso en pie y defendió a Pablo frente a los primeros cristianos, porque recordemos los antecedentes del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque le temían a Pablo, pues él había sido un espía y un perseguidor de la iglesia. También en Hechos 11:22 dice que Bernabé fue enviado por la iglesia para exhortar a los creyentes en la primera iglesia gentil de la que se tenga conocimiento. Él buscó a Pablo y quería que fuera su socio, y juntos discipularon en Antioquía. Sirvió con Pablo. Fue uno de los 2 primeros misioneros, es decir, Pablo era el otro misionero. Y discipuló también a Juan Marcos, quien era también su primo. Fue llamado para defender la salvación de los gentiles ante el Concilio de Jerusalén. Nos narra la Escritura que tuvo un desacuerdo con Pablo y se separó de él. Tuvo una recaída. Él se distanció por un corto tiempo, pero Pablo lo puso de ejemplo a los corintios. Y a pesar de haberse separado y de haber tenido una diferencia, no abandonó la obra, sino todo lo contrario. Y él es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Un ejemplo dinámico. Como conclusión, definitivamente la unidad es la clave en la iglesia.
Si queremos avanzar en nuestras iglesias, es importante que estemos unidos, que compartamos los mismos propósitos, con el fin de compartir nuestra fe, contribuyendo así con el avance de la obra de Dios y la proclamación del Evangelio. Todas las cosas que hicieron nuestros hermanos cristianos en los inicios de la historia de la Iglesia fueron por el poder del Espíritu Santo que moraba sobre ellos. Es como la primera vez que venimos a los pies del Señor. Sentimos ese amor llamado el primer amor, que denota un corazón rebosante lleno de gozo, que anhela conocer más y más al Dios que le ha salvado, al Dios que le ha dado vida. Sentimos un profundo anhelo por compartir con todo el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios permita que ese fervor por agradarle y hacer su voluntad permanezca vivo en nosotros, aun cuando tengamos décadas viviendo el Evangelio. Que Dios les bendiga y que sea con cada uno de ustedes. Paz a vos.